Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno verles, saludarles, dirigirnos a cada uno de ustedes, hermanos. Es una noche preciosa que el Señor nos regala, amén. Ya el frío se ha quitado. Hoy hay un clima sabroso, ¿verdad? Aunque no está de más siempre abrigarse, no está de más siempre cuidarse, ¿verdad? Para que no nos enfermemos. De repente por ahí empezamos a sentir algún malestarcito y pues hay que abrigarse para no podernos enfermar. Pero nos gozamos de verles a las familias que nos ven desde sus casas también. Les bendecimos, les saludamos, les deseamos de las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios. Y qué bueno verles conectados y conectadas. Hoy es un día y una fecha allá afuera, ¿verdad? En el mundo que causa, no sé, quizás ahora nosotros lo vemos desde otro ángulo, ¿verdad? Yo no sé cuántos en algún momento de su vida pasada quizás sacaron al diablo de su casa. Pero en otro tiempo, yo recuerdo cuando nosotros éramos niños, ahí durante el año pues habían algunas cosas que se iban envejeciendo. Y para este día precisamente se aprovechaba para sacar la ropa vieja, zapatos, basura y cosas que ya no servían porque se creía, y esa es la tradición lamentablemente ingenua de muchas personas que aparentemente sacan al diablo de su casa, ¿verdad? Pero está bien enraizado en sus corazones. Y el diablo no se sale sacando basura. El diablo no se sale, mis hermanos, sacando los enseres o aquellas cosas viejas que pueden estar en la casa. El diablo se sale y el diablo se va cuando el cristiano, cuando el hombre o la mujer le dice al diablo ya no más. Cuando el cristiano, el hombre, la mujer le cierra las puertas al enemigo, ahí el enemigo sí se tiene que ir. Sí o sí se tiene que ir el enemigo. Cuando un cristiano se para firmemente y le cierra completamente las puertas al enemigo, el enemigo tiene que huir, pero el diablo no va a salir con agüitas mágicas, ¿verdad? O sacando basura, o mucho menos quemando esos diablitos que venden ahí, ¿verdad? Pues algunas personas pues de eso viven y para dónde, ¿verdad? Pero el diablo no se va de esa forma. Quemando la colchoneta, ¿verdad? Cabal, ahí mi hermano sacaba la colchoneta que después de tanto que olía a chipilín, imagínese usted, verá, la tenía que hasta gusanos creo que salían. Que Dios te bendiga, hermano. Es que por ahí él menciona algo de la colchoneta, no está aquí pero está en su casa. Sí, se sacaban tantas cosas, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, que hoy, mis hermanos, nosotros con autoridad y con el poder que Dios nos ha dado, podemos decirle al enemigo te vas. Y cuando el cristiano, cuando el hombre y la mujer de Dios, llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, porque si hay algo que necesitamos entender también es que el diablo sabe quién tiene poder, el diablo sabe quién tiene autoridad. El diablo no le puede echar fuera a cualquier cristiano. Para poder enfrentar al enemigo, el apóstol Pedro enseña un principio bien importante, bien fundamental, y precisamente el apóstol Pedro inicia diciendo: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, dice, creo que es 5, 7, 8 de Pedro, primera de Pedro capítulo 5. ¿Qué manda? Santiago 4:7. Gracias, hermano César. Bueno, miremos ahí. Veamos ahí Santiago 4:7. Y luego también, vea, ahí lo tenemos. Es que se está trabando la cuestión. Y no, aquí está la Biblia. Para eso tenemos aquí la palabra. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Cabal, hermano César, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá, dice la palabra, de vosotros.
Pero el diablo no se va si no hay un sometimiento a Dios. Si el cristiano está sometido, el hombre o la mujer está sometido a las obras de la carne o a las obras de las tinieblas, el diablo está bien enseñoreado. El diablo, mi hermano, está bien metido ahí. Pero un cristiano que comienza a someterse a Dios, un cristiano que empieza a tener intimidad con Dios, un cristiano que le dice sí a lo de Dios, ese cristiano le está dando las espaldas al diablo, le está dando las espaldas al enemigo. Y entonces con autoridad, con poder, con unción, le va a poder decir al diablo: te vas. Y el diablo se sujeta. Porque la palabra, eso es lo que nos enseña. Cuando un cristiano tiene sometimiento a Dios, ¿sabe qué va a pasar, mi hermano? Dice la palabra que los demonios se sujetan. Porque eso es lo que experimentaron los 70, aquellos 70 discípulos que Jesús envió de dos en dos a predicar la palabra, a predicar las buenas nuevas. Dice la escritura que Jesús los envió a predicar. Pero luego dice en el capítulo 10 de Lucas, dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios, dice la palabra, se nos sujetan en tu nombre. Porque un cristiano que tiene sometimiento a Dios va a tener la autoridad, mi hermano, va a tener la solvencia de decirle al enemigo: te vas, y el enemigo se tiene que ir. Una orden le da usted al enemigo y el diablo no espera la siguiente. El enemigo se va, el enemigo huye, porque hay un sometimiento. Por eso es de que el diablo no se va con quema de basura, con quema de diablitos. Más bien yo me imagino que el diablo se ríe, ¿verdad? El diablo debe de burlarse de toda esa gente ingenua, ¿verdad? Ojalá que no me esté escuchando alguien por ahí. Y si me está escuchando, pues que aprenda las verdades, ¿verdad? Que aprendan porque esas verdades nosotros las experimentamos al venir a Cristo, al someternos delante de la presencia de Dios y saber que el diablo no se va, como decíamos, con agüitas benditas, con agüitas mágicas, con polvorines por ahí o con cualquier otra cuestión o quema de basura. No, el diablo se va a través del poder de Dios. Y el poder de Dios no se obtiene en los supermercados. El poder de Dios, mi hermano, la unción, la autoridad no se obtiene viendo televisión. El poder de Dios se obtiene estando de rodillas, estando en el secreto de Dios. Ahí se obtiene el poder de Dios, y por esa razón es de que un cristiano que ora tiene poder. Cristiano que busca la presencia de Dios puede pararse frente al enemigo y el diablo tiembla, porque la palabra dice que los demonios tiemblan. Entonces hay que someterse a Dios. Y por eso dice ahí en Lucas capítulo 10, dice y verso 17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero oiga esto, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestras capacidades, no es con nuestro potencial, sino es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Él, no es en nuestras fuerzas, sino que es a través de lo que Dios nos da por su misericordia, por su gracia bendita. Por eso es de que vemos nosotros, mis hermanos, a lo largo de la historia, podemos ver, y en especial cuando nosotros vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, porque ya entonces en los inicios de la iglesia primitiva comienza a moverse el Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo, el poder de Dios, y los apóstoles comenzaron a predicar con autoridad, con denuedo, y dice la palabra de que cosas sobrenaturales sucedían en medio de la iglesia primitiva, de manera de que habían sanidades, de manera de que habían liberaciones, de manera de que las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos quedaban libres. Y hubieron personas atrevidas
que se atrevieron, valga la redundancia de palabras, se atrevieron a querer comprar el don de Dios con dinero. Hubieron personas que cuando vieron las maravillas que sucedían a través de los apóstoles, cómo Dios glorificaba su nombre a través de esos hombres llenos de la presencia de Dios, porque fueron hombres que estaban en el secreto con Dios. Por eso, mis hermanos, vale la pena de que nosotros busquemos a Dios. Y el tema de buscar a Dios, mis hermanos, eso no es relativo o no es únicamente para predicadores, eso no es solamente para nosotros, eso es para cada uno de ustedes. Todos debemos de buscar a Dios sin excepción. El cristiano tiene que tener un sometimiento a Dios. El cristiano tiene que orar, no cuando tiene problemas únicamente. Porque hay cristianos que únicamente oran y se acuerdan que deben de hablar con Dios cuando tienen una necesidad, cuando tienen un problema. Pero no, iglesia, el cristiano tiene que doblar rodillas todos los días. Y no oracioncitas de 2-3 minutos, ¿verdad? No, saquemos tiempo, mis hermanos, para orar. Saquemos tiempo para estar en el secreto de Dios. Saquemos tiempo para estar en la intimidad con Dios. Aparte usted, yo no sé cuántos oran, mis hermanos, ¿ora usted? Porque a veces hay personas que a través de sus acciones, a través de sus actitudes se puede medir el temperamento del nivel espiritual que están teniendo. Hay personas que, usted sabe que un cristiano mientras más ora, mientras más busca a Dios es más sencillo, más humilde, más pasivo. Pero un cristiano que no ora rápido se altera. Un cristiano que no ora cualquier cosa le molesta. Un cristiano que no ora anda en la carne, no anda en él. Pero un cristiano que tiene el sometimiento a Dios se le nota. No, si solo se quita el suéter y le salen las plumitas ahí, las alitas, ¿verdad? ¿Verdad que a usted ya le salen alitas? No, es broma, mis hermanos. Pero el cristiano tiene que orar. Pero bueno, digo esto porque entonces el tema del someterse a Dios no es únicamente para los predicadores. Todos, mis hermanos, como cristianos debemos de orar. La iglesia primitiva, los apóstoles, eran hombres de oración. Eran hombres, y no solamente hombres, mujeres, porque en el libro de los Hechos se registran hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Porque eso debe de ser la iglesia en la actualidad. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que tenga unción. Una iglesia que tenga presencia de Dios. Una iglesia, mi hermano amado, que cuando el diablo quiera acercarse, el diablo tiemble. El diablo, mis hermanos amados, pueda temblar ante la presencia de un cristiano, porque el diablo sabe de que ese hombre o esa mujer está llena, está investida del poder de Dios. Entonces le estaba diciendo, en la iglesia primitiva comenzaron a suceder varios milagros. Comenzó a moverse el poder de Dios, de manera de que muchos cautivos eran liberados. Y la palabra nos enseña de que ahí hubo un hombre, creo que se llamaba Bar Jesús, ¿verdad? Un mago, una persona que practicaba la magia. Practicaba la magia y hacía quizás sus encantos para engañar a la gente a través de un demonio, porque eso se mueve. Así como está el poder de Dios, también está el poder de las tinieblas. También está el poder de Satanás, porque el diablo tiene un poder, pero tiene un poder limitado. El diablo tiene un poder limitado. Y ahí estaba ese Bar Jesús. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 7. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando, dice la palabra, a Bernabé y a Saulo, porque deseaba oír la palabra de Dios, dice el verso 8, pero les resistía Elimas
el mago, dice la palabra, pues así se traduce su nombre, procurando, oiga esto, procurando apartar de la fe al procónsul. Y sigue diciendo la palabra, verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de, ¿qué dice? De series de televisión, lleno de tanta información no, lleno del Espíritu, porque ahí hay gente, mis hermanos, tristemente lo digo, hay gente llena de información barata. Hoy hay gente llena de información, mis hermanos amados, secular, pero de lo de Dios no. Por eso yo menciono, mis hermanos, a veces en reuniones, en pláticas, a veces yo estoy en algunas reuniones en donde se está platicando de, ¿ya viste tal serie? ¿Ya viste qué bueno está? Fíjate que en el capítulo tal se da tal desenlace. Y se saben todas las historias de las series. Saben lo que va a suceder y se lo saben de memoria. Pero ¿cuántos estarán llenos de Dios? ¿Cuántos sabrán de la palabra? ¿Cuánto estarán llenos? Porque el diablo sabe eso. Aquí dice la palabra que había un Saulo de Tarso que estaba lleno del Espíritu Santo y fijando en ese Elimas, el mago, sus ojos, dice la palabra que le dijo en el verso 10, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Dice, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. A Pablo le entró un celo de Dios. Es que, mis hermanos, el cristiano que está lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, tiene un celo de lo de Dios. Y este mago procuraba apartar, interrumpir que el procónsul escuchara la palabra. Ahí estaba el procónsul atento a la palabra, al mensaje. Pero este mago comenzó a hacer algunas distracciones ahí para que él no escuchara la palabra. Pero sigamos leyendo, versículo número 11. Vaya a ver lo que va a suceder acá. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, dice la palabra, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente, oiga, es que la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, mi hermano. Por eso la palabra dice, he aquí os doy, ¿qué dice? Os doy potestad. He aquí os doy poder para hallar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Y qué va a pasar? Nada le va a pasar a usted. Porque el diablo no puede tocar a los cristianos. Por eso la palabra dice, no temáis a los que matan al cuerpo, porque el alma no la pueden tocar. Mas temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y el alma, lanzarla al infierno. A él debemos de temer, pero al diablo no hay que tenerle miedo. Y aquí está Pablo confrontando a este hombre y dice que en el momento le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando, dice, alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Porque por la palabra que Pablo le dijo que quedará ciego por un tiempo y no verá la luz del sol, inmediatamente eso le sucedió. Inmediatamente, porque la iglesia tiene poder, mi hermano. Por eso Jesús le dijo a Pedro, he aquí, dice, a ti te daré, dice la palabra, las llaves del reino, para que lo que ates en los cielos será atado en la tierra, y lo que desates de los cielos será desatado en la iglesia tiene poder, mis hermanos. La iglesia tiene autoridad, pero a veces la iglesia no hace uso de la autoridad. A veces la iglesia no hace uso del poder, de las facultades que Dios le ha dado.
Por eso estamos compartiendo esta palabra, aunque es solamente el saludo. Yo traía otra palabra, pero yo creo que Dios quiere hablarnos a través de esto en esta noche, y vamos a dejar que Dios hable, ¿verdad? Vamos a dejar que el Señor hable a nuestras vidas. Entonces, la iglesia tiene poder, mis hermanos, pero hay algo que es necesario entender y lo vamos a ver acá. El poder de Dios no se compra con dinero. El poder de Dios no se obtiene, mis hermanos, a través de, bueno, yo no puedo decir hoy voy a dar 50 quetzales de ofrenda para que el Señor me dé poder, para que el Señor me dé unción, para que el Señor rebose mi copa. Yo no puedo comprar el don de Dios. Yo no puedo comprar, mis hermanos, la gracia de Dios, el favor de Dios, porque no se compra con precio, no se compra con dinero. Lo de Dios, mis hermanos, se obtiene de rodillas. Lo de Dios se obtiene en el secreto. Lo de Dios, mis hermanos, se obtiene en la intimidad. No se obtiene de ningún otro modo. Por eso este hombre, vea, yo no sé si aquí mismo sigue o es más adelante, 8:20. Vayámonos por favor siempre en el libro de los Hechos, donde nos encontramos. Capítulo número 8. Y vamos a leer desde el verso 18. Leamos unos anteriores, por favor, donde se están dando esas maravillas que en el 17 dice. Estamos en Hechos capítulo 8, verso 17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vean, ahí estaban los apóstoles ministrando a la iglesia. Ahí estaban los apóstoles ministrando, imponiendo manos. Y dice que cuando ellos imponían manos, recibían el Espíritu Santo. Algo sobrenatural sucedía. Pero eso, mis hermanos, no. De eso no se obtiene allá rascándose el estómago, acostados 12 del mediodía, porque se acaba de despertar el cliente. No, el cristiano se levanta temprano a doblar rodillas, a clamarle a Dios, a decirle: Señor, lléname, Señor, dame más de ti, Señor, yo quiero más de ti. Porque lo de Dios, me dicen, no hay otra forma. Para poder obtener el poder de Dios, la unción, la gracia, el respaldo de Dios, no se obtiene de ninguna otra forma, sino es a través de la búsqueda, es a través de la oración. Entonces dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice la palabra que este hombre les ofreció dinero. Mira, mi hermano, es que lo de Dios no se compra con dinero. Todo lo de Dios, aún los privilegios, no se compran con dinero. Hay personas que piensan, claro, no es el caso en nuestra iglesia, pero hay personas que llegan a la iglesia pensando de que como dan buenos diezmos, como dan buenas ofrendas, hay personas que piensan que por esa razón van a ocupar cargos, por esa razón van a obtener privilegios. Y no, no es así, mis hermanos. El don de Dios, lo de Dios no se obtiene con ningún mérito humano que yo pueda hacer, sino es a través del poder estar en el secreto de Dios. Entonces, este hombre llamado Simón, dice que cuando vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se manifestaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero vea, y él les dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu. Un hombre que quería lucrar, como hoy lamentablemente, mis hermanos. Y lo digo yo de una forma vergonzosa, porque hay muchos predicadores que comercian con la gracia de Dios, con el don de Dios. Muchos predicadores le ofrecen a mucha gente ingenua: pacte con Dios, traiga su ofrenda de 500 quetzales y usted va a ser sano. Mis hermanos, usted no puede comprar un milagro, usted no puede comprar una sanidad.
Usted no puede, no se deje sobornar ni engañar diciéndole pacte con Dios y traiga 1,000, 2,000 quetzales y su familia será convertida y será salva, o su matrimonio va a ser restaurado. El don de Dios, el milagro, la restauración, no se puede comprar, mis hermanos. No se puede manipular de una forma humana, sino que si usted desea algo, sométase a Dios. Busque a Dios en el secreto. Mueva la mano de Dios, como dice la palabra. Tú cuando ores, entra, métete a tu aposento y cerrá las puertas. Ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto, que le estás buscando en intimidad, que le estás buscando en el secreto, te va a recompensar en público. Va a ser el milagro, va a ser la sanidad, va a traer restauración, va a traer cambios, va a glorificar su nombre sobre ese asunto por el que estamos clamando. Dios va a glorificar su nombre, pero no podemos nosotros comprar el don de Dios por precio de dinero. No se puede. Y repito, mis hermanos, con tristeza lo mencionamos. Muchas personas venden la gracia de Dios, venden el favor de Dios, comercian con lo de Dios. Pero usted no se deje engañar. Y usted necesita que ser sano, ser restaurado, o busca un beneficio de parte de Dios, métase a Dios, acérquese con nosotros. Nosotros no vamos a sanarle, pero sí vamos a orar por usted. Vamos a interceder por su necesidad. Nos vamos a identificar y juntos vamos a orar, le vamos a clamar a Dios, porque la palabra dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en esta tierra, y de cualquier cosa que le pidiéremos al Padre en su nombre, creyendo, ¿qué dice la Biblia? La vamos a recibir, porque es a través de la oración que se encuentra la gracia, el favor de Dios, lo que usted y yo anhelamos. Pero ahí está este Simón el mago diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo. Hace unos días estaba hablando con alguien y lamentablemente, como debemos de tener cuidado y debemos de tener discernimiento, por eso la iglesia debe de aprender a discernir. La iglesia debe de aprender a discernir y conocer lo que, y como dice la palabra, como dice allá en Juan, dice que dice, no sé si dice que hay que discernir los espíritus. Así es que dice, o probar los espíritus, ¿verdad? Si me ayudan citando ese texto, digo esto y cito esto, ¿sabe por qué? Porque precisamente hace unos días estaba hablando con alguien que por alguna razón estaba en el negocio de la venta de carros y viajaba a Estados Unidos y traía carros, y la persona le estaba yendo bonito. Y de repente una persona que es oportunista, que es astuta, y se enteró que este hermano le estaba yendo bien en el negocio, le dijo: fíjate que quiero orar por vos, quiero orarte, quiero ministrarte, porque le vio y sin duda él dijo: me encontré mi minita de oro, ¿verdad? Y bueno, le dijo: está bien, solo que ¿cuándo lo hacemos? Porque yo ya no sé si ese mismo día se iba o al otro día se iba para Estados Unidos. Y concordaron en juntarse, y entonces este pastor, porque era un pastor, oró por el hermano y lo bendijo y le pidió al Señor que lo prosperara, que lo guardara, y desató una serie de bendiciones sobre el hermano. Pero al final de la oración le dice: fíjate que el Señor me mostró que de los carros que vas a traer, uno es para mí. Uno es para mí, le dijo el pastor al hermano.
Y el hermano, pues obviamente entendió y discernió que el pastor quería de alguna manera manipularlo, ¿verdad? Y bueno, como yo siempre digo, si alguien en algún momento me dice, mire, el Señor me dice o el Señor me muestra que quiere tal cosa, yo digo, bueno, si el Señor lo quiere, yo lo doy, pero que me hable también a mí. Y si el Señor a mí me habla, si todo lo que tengo ha venido de su mano, no tengo nada arraigado en mi corazón para podérselo negar a mi Dios. Pero Dios tiene que hablar conmigo. Y el hermano, hasta cohetes me queman allá afuera, mire. Ustedes ni amén dicen, hermanos, ingratos son ustedes. Ah, pero el pastor estaba aprovechándose y el hermano le dijo, si el Señor me habla, con todo gusto, pastor, le dijo, con todo gusto. Pero el Señor nunca le habló. Hasta el día de hoy el pastor está quizás a la espera, ¿verdad?, de su carrito. Pero en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice la palabra, amados, no creáis, dice la palabra, a todo espíritu, sino probad, dice la palabra, los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es que hoy hay mucha gente, como le mencionaba, que manipulan a través de la palabra, a través de una profecía falsa, engañosa, a través de el Señor me mostró, porque hoy eso está de moda. El Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló, o dice el Señor. ¿Qué Señor? ¿Qué manda? El Padre me dice. ¿Qué Señor? No sabemos quién sea, porque también el diablo, hay profecías diabólicas. Dice el apóstol Pedro, dice que hay profecías carnal, animal y diabólica. Vea qué peligroso, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Pero hay gente que anda buscando que les profeticen, ¿verdad? Hay gente que eso es lo que anda buscando. Pero bueno, al final, cada quien es cada quien, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Este Simón andaba buscando cómo poder obtener el don de Dios. Y entonces, regresemos ahí a Hechos, donde estábamos, capítulo 8, ¿verdad? Vamos a echarle un poquito de gasolina al cuerpecito para aguantar unos minutitos más. Entonces, en el capítulo 8, verso 20 de Hechos, donde nos encontrábamos, Pedro, mis hermanos, furioso, lleno del celo de Dios, le dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Oiga, tu dinero perezca con cualquier oportunista. Hubiera dicho, bueno, pero si se va a dar algo, dese algo bueno. Lamentablemente hay predicadores, hay pastores que vienen los narcotraficantes a decir, mire, yo quiero que ore por mi negocio y yo lo voy a bendecir, pastor, y yo le voy a dar el diezmo de mis ganancias. ¿Cree usted que eso sea correcto, hermano? Ese es dinero ilícito, es dinero manchado con sangre. No es correcto. Hay iglesias, no, pero es que, pastor, en la iglesia se santifica todo, pero es dinero mal habido, es dinero a precio de sangre. ¿Cuántas muertes se pueden dar? Porque así piensan muchos pastores. Es que todo dinero, independientemente cuál sea el rumbo por el que viene, es santificado al ingresar a la iglesia. No es así, mis hermanos. Yo no puedo, a mí me pueden venir y decir, mire, pastor, ¿dónde quiere que le construyamos la iglesia? Ganas y deseos quizás me pueden sobrar, pero yo no voy a dejar que con cosas, con dinero mal habido o con manos manchadas toquen lo santo, lo consagrado a Dios. No se puede, mis hermanos, no se puede.
este hombre, viene Pedro y le dice: tu dinero perezca contigo. ¿Cuánto les pudo haber ofrecido este hombre a Pedro y a los otros que estaban con Pedro? No lo sabemos. Quizás pudo haber sido no lo sabemos, pero pensemos, pudo haber sido quizás una cantidad tentadora. Pero aún así, mis hermanos, el cristiano no debe de dejarse sobornar. No debemos de ser del calibre como lo fue aquel, ¿cómo se llama? Balaam, que era dado a la usura. Lamentablemente hay predicadores que se dejan sobornar porque tienen el amor al dinero. Por eso el apóstol Pablo habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, dice la palabra, algunos, ¿qué dice? ¿Cómo dice ahí ese texto? Cayeron, dice, en codicias y en dolores. ¿Cómo dice ahí? Ayúdeme usted. La codicia, mis hermanos, ese fue el error de Balaam. Se dejó corromper. 6:10 de Primera de Timoteo. Vea lo que dice la palabra. El cual, codiciando a algunos, dice, se extraviaron. Vea que se extraviaron de la verdad y fueron traspasados en muchos dolores. Vea, es que nada bueno le espera a una persona que tiene la inclinación por el dinero. Por eso yo, con el respeto que usted se merece, hermanito o hermanita, y lo digo en el buen sentido de la palabra, yo bendigo a todos y cada uno de ustedes que diezman, que ofrendan, que son generosos. Hay algunos hermanitos que en algún momento le dicen a mi esposa, o en algún momento se le acercan a su servidor o a mis hijas, unas ofrenditas para que se vayan a echar un cafecito. Es una ofrendita para que se vayan a dar una su vueltecita, un su paseíto, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero a mí eso no me compra. Repito, con el respeto que usted se merece, les agradecemos sus gestos, pero mis hermanos, nuestro corazón no está puesto en el dinero. Yo recuerdo y les he compartido, hace muchos años atrás, aquí hubo un hermano. Me dijo: pastor, yo me voy por esta y esta razón. Ya no me voy a congregar, pero en el entretiempo en que busco iglesia, yo quiero seguir diezmando. Yo quiero seguir dando mis diezmos a usted. Yo le digo: hermano, a nosotros nos interesa su vida, su persona, su alma, no nos interesa su dinero. Le agradecemos por el buen gesto que quiere tener, pero su dinero no nos interesa. Es usted el que nos interesa como persona. Por lo tanto, urge que se congregue, y a donde usted vaya a congregarse, ahí de sus diezmos. Porque a partir de ese momento en que usted se va, yo ya no puedo recibir sus diezmos, ya dejo de ser su pastor. Dejo de ser vaya y diezme en el lugar donde se va a congregar. Pero nosotros no somos como Balaam. A Balaam le gustaba el dinero, pero qué bueno es poder ver el calibre de Pedro. Tu dinero perezca contigo. ¿Cuánto le haya ofrecido Simón para querer comprar el don de Dios? No lo sabemos. Porque, mis hermanos, tal como lo venimos hablando, el don de Dios, el poder de Dios, la unción, la presencia, no se gana, mis hermanos, con dinero. No se obtiene de esa manera. Se obtiene en el secreto de Dios. Y por eso una persona, retomando la palabra que estamos teniendo en esa noche, entonces el diablo conoce dónde hay poder. El diablo sabe, mis hermanos, un cristiano lleno del Espíritu Santo, el diablo sabe dónde hay unción. Y por eso cuando usted ora, usted sabe que el diablo se le debe de sujetar. El diablo sale huyendo.
Por eso en el capítulo, creo que es capítulo 19 del libro de los Hechos, a mí me causa gracia el poder leer y ver esta historia. Vayámonos, por favor, al libro de los Hechos. Estamos en el versículo, pero leamos desde el verso 11. Hechos capítulo 19, verso 11. Dice la palabra: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por medio de quién, mis hermanos? Por la mano de Pablo, por medio de su siervo Pablo. Dios hacía milagros y hacía obras extraordinarias. Y oiga lo que va a suceder acá. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades, dice la palabra, se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué pasaba? Salían. Por eso, mi hermano amado, cuando usted tenga la necesidad, por ejemplo, si tiene algún familiar que no es cristiano, que usted quisiera que Dios hiciera alguna obra en él, en ella, pero esa persona no viene, traiga paños. Aquí oramos por esos paños, por esos sudarios, por esa prenda. Claro, no le diga al familiar, fíjate que voy a llevar una a tu camisa y para que oren en nombre, no se lo diga. Que esa persona no se entere. Traiga usted algún sudario, algún paño. Y aquí ponemos manos, aquí ungimos por la fe, ponemos la palabra en ese sudario, porque es bíblico. Y oramos, lo ungimos, y luego vaya a ponérselo ahí. Mejor si dentro de las prendas que están ahí se lo pone hasta arriba para que sea lo que agarre su familiar. Claro, independientemente cuándo se lo vaya a poner, si no es al siguiente día o durante la semana, el efecto seguirá siendo el mismo, porque no caducirá, no caducará. No tiene fecha de caducidad la presencia de Dios, el poder de Dios. Aquí dice la palabra de que le llevaban paños o delantales de los cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una obra extraordinaria por medio de Pablo, porque eran hombres, como decíamos, llenos del poder de Dios. Por eso le decía, el diablo no se va, mis hermanos, con cositas como las de este día acá en Guatemala. No decían, en otros países se ve, ¿verdad? La verdad es que ni me interesa conocer las tradiciones, ¿verdad?, de los pueblos. O solamente acá en Guatemala, no lo sé, y repito, ni me interesa. Pero el diablo no se va de esa forma. Pero sigamos leyendo acá, dice el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, porque así como esos exorcistas ambulantes, también hay predicadores ambulantes. Predicadores que no tienen iglesias, predicadores que no tienen dónde congregarse, que no tienen cobertura, desordenadotes y que andan ministrando por doquier. Y usted les pregunta, ¿y usted dónde se congrega? No tienen cobertura. Como en sus iglesias a veces se los pusieron en disciplina, se van mejor de las iglesias y van a predicar sin cobertura, sin que fueran enviados. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero dice acá, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica. Estos hombres pensaron que así como Pablo hacía señales y prodigios extraordinarios, estos pensaron que la misma experiencia iban a tener. Pero oiga lo que va a pasar, dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, dice la palabra en el verso 15, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermano, es que el diablo sabe quién es quién.
El diablo sabe quién está con Dios, quién está lleno de la presencia de Dios. En algunas oportunidades ministrando casos de liberación. A veces habían personas, mis hermanos, que andaban mal delante de Dios y se atrevían a acercarse ahí a ir a imponer manos. ¿Y sabe qué pasó? El diablo los dejaba avergonzados. ¿Sabe de qué manera? Porque el demonio manifestó: y vos me vas a echar fuera a mí. Si vos venís de revolcarte con la fulana, vos en adulterio estás. El diablo avergonzando a aquella gente que cargaba pecadotes. Porque el diablo conoce, mis hermanos, quién está. Por eso aquí dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque el diablo, mis hermanos, sabe de qué calibre está hecho usted. Por eso, mis hermanos amados, seamos una población llena del poder de Dios, pero como lo venimos hablando, como lo venimos comunicando, la gracia y el poder de Dios se obtienen ¿dónde? En el secreto. Ya vimos, no se puede comprar con dinero. No se puede, ni tampoco podemos nosotros ir en nuestras fuerzas, porque estos hombres pensaron que en sus capacidades podían echar fuera al diablo. Y no, el diablo no se va así. Y menos, como le decía, quemando basura, ¿verdad? Sacando cosas viejas de la casa. No, el diablo no se va de esa manera. El diablo se va. Por eso, si regresamos nuevamente donde iniciamos, ¿se recuerda dónde iniciamos la palabra? Vayámonos a Santiago nuevamente, 4:7, ¿verdad? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Sometámonos a Dios, iglesia. Someteos pues a Dios. Y entonces dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Sométase a Dios. Y con autoridad y con solvencia usted va a poder pararse en su casa, en su hogar o frente a cualquier escenario y le puede ordenar al diablo que se vaya. O puede usted ministrar a una persona cautiva y el diablo, a la orden que usted le dé, se va a sujetar y se va a someter. Porque un cristiano que se somete a la autoridad de Dios, entonces tendrá poder, tendrá unción, tendrá gracia, tendrá respaldo para la gloria del Señor. Entonces, mis hermanos amados, esto causa gracia, ¿verdad? Andar quemando diablitos, basurita. No, hombre, el diablo está bien metido allá y la gente en la calle quemándolos, y el diablo allá está bien metido, bien enseñoreado. Qué tristeza, aleluya, dijo aquel hermanito, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Y como diría Jesús, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y de la misma manera podemos nosotros decir: el diablo ya no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque hace rato le cerramos las puertas. Y como diría aquel corito: toma tus maletas, Satanás, decía aquel corito, ídete de aquí, ¿verdad? Ordénele al diablo que agarre sus cachivaches y que se vaya afuera. El diablo ya no tiene nada que hacer en su vida, en su hogar, en su familia, en su matrimonio, porque no tiene más parte ni suerte en nosotros. Oremos. Demos gracias al Señor en esta noche. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, nuestro Padre Celestial, porque un día nos libertaste, un día rompiste las cadenas que nos ataban. Y gracias, Señor, porque hoy nosotros somos libres de la influencia de Satanás. Señor, gracias porque ya no hay más cautiverio, ya no hay más cautividad en nosotros, ya no somos más esclavos del diablo ni del pecado, porque tú nos has libertado y además nos has dado el poder, Señor, nos has dado la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice tu palabra, y nada nos daña, porque, Señor amado, tú nos has dado el poder. Por eso tu siervo Santiago decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo
y de vosotros su ira. Gracias te damos por esa autoridad, por ese poder, por esa gracia que tú nos das, Señor amado, para poder orar y para poder reprender al enemigo. Y como diría tu palabra, Señor amado, que tú derrotarás al enemigo y lo pondrás bajo la planta de nuestros pies. Y Señor amado, así lo creemos y por eso te damos gracias en esta noche. Porque podemos ver, Señor, el privilegio tan maravilloso que tú nos confieres a través de tu palabra como resultado de ser tus hijos. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos que siempre nos recuerdes que para poder estar llenos de tu presencia, llenos de tu poder, necesitamos someternos a ti. Ayúdanos siempre a tener ese sometimiento y esa intimidad contigo. Así oramos y así te lo pedimos. Y con acción de gracias recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús.